Bien, ya estamos en vivo con la siguiente ponencia con Alejandro Chavarría. Paula lo va a presentar y luego lo escuchamos. Paula, Listo. adelante. Bueno, es muy grato para mí presentar a Alejandro Chavarría, a quien también sigo en sus diálogos en Facebook. Alejandro Chavarría es licenciado en psicología por la UNAM, con especialidad en psicoterapia transpersonal y maestría en educación, neurocognición y aprendizaje. Actualmente, doctorante de Ciencias de la Educación Familiar, cuenta con 15 años de experiencia terapéutica y 12 años de experiencia docente a nivel superior y media superior. También es especialista en psicología junguiana arquetipal y en psicología como la disciplina de la interioridad. Él nos acompañará con la charla Individualización versus individuación en el discurso psicológico capitalista. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, Lola? Mucho gusto, un gusto de estar aquí con todos ustedes en esta nueva jornada del Instituto Eleusis, que si bien tiene un propósito más social, de todos modos, digamos, está enfocada en este propósito general que es dar a conocer al público el pensamiento de Jung. Y el pensamiento de Jung, como nuestros ponentes anteriores de la vez pasada y lo que hemos visto hasta ahora, viendo también esta conferencia magistral de Roberto, el pensamiento de Jung no es un pensamiento que tenga que quedarse solamente en lo particular, en el individuo, en lo subjetivo, sino que es un pensamiento que toca a la construcción de la sociedad. Al final nosotros, como bien decía Aristóteles, somos zones politicones, ¿no? Es decir, animales políticos que se relacionan y que tienen ¿cómo lo podríamos decir? Una relación con el mundo, con las ideas, con las construcciones con las cuales vamos formando la civilización. Entonces, nosotros no somos nosotros somos todos en sí mismos. Es decir, no somos un individuo, sino somos la relación que se construye en conjunto. Entonces, en ese punto, la psicología de Carl Gustav Jung nos da un montón de pautas para conocer cuál es nuestro lugar dentro de ese entramado social en el que nos encontramos, ¿no? El propósito de esta conferencia en particular, regularmente yo lo que hago es armar un texto. Esta vez lo voy a sacar de mi ronco pecho. Eh, pero el propósito de esta conferencia es pensar de manera psicológica el concepto del capitalismo, ¿sí? Y cómo se inserta en él la propia psicología. Todo ello, ¿sí?, enmarcado por el concepto de individuación. Entonces, va a servir para muchas cosas. Una, para entender cuál es la importancia del concepto de individuación para nosotros como psicólogos, y además, digamos, sacar de este malentendido al mismo concepto que algunas veces se puede dar cuando no hemos profundizado en la psicología de Jung, en pensar que la individuación es una tarea únicamente personal, una tarea individual y que solamente compete a los sujetos atómicos, lo cual, partimos de ese punto, no es cierto, ¿no? Es un trabajo relacional en sí mismo. Pero bueno, entonces, eh, lo primero sería empezar a indagar en el concepto de individuación. ¿Qué es el concepto de individuación como tal? Ujú. Eh, Jung da una definición, da muchas definiciones. Claramente, a lo largo de su trabajo, el concepto de individuación va tomando diferentes perspectivas, va alimentándose de diferentes imágenes, pero algo constante dentro de su propia teorización es que el proceso de individuación es aquel proceso en el que el sujeto, ¿sí?, llega a ser lo que ya es. Ajá. Esto de primera instancia pudiera parecer muy, 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 muy raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que para llegar a algún lado nos vamos transformando, vamos siendo cada vez diferentes, ¿sí? Es decir, lo que yo era hace una hora no soy lo mismo que soy ahora, y hace 10 años era completamente distinto. Pero Jung nos dice que este proceso, que es el proceso que toda vida humana desarrolla, no es otra cosa sino el llegar a ser lo que ya somos. Ujú. Eh, eh, Se dice, por ejemplo, muchos estamos de acuerdo en esa situación, que la psicología junguiana es una
psicología de corte teleológico, es decir, está dirigida hacia fines determinados, hacia un fin determinado. Uno de estos fines, por ejemplo, es el proceso de la individuación. Sin embargo, falta la otra posición, es decir, nosotros no partimos solamente del sujeto individual, no partimos hacia el sujeto individuado, sino partimos desde la posición de que el sujeto ya es lo que debe de ser. Sin embargo, ¿sí? En este sentido, el camino nos lleva a poder descubrir esa situación. Por ejemplo, en los cuentos, en los mitos, en los grandes relatos de nuestra civilización, nosotros encontramos diferentes imágenes que nos hablan de esta parte. Hay un cuento que me viene ahorita a la mente. Por ejemplo, hay un soñador, una persona que está soñando, sueña que en un país muy lejano hay un tesoro escondido debajo de un árbol, ¿sí? En una casa de la cual no conoce. El soñador despierta, recuerda todos los rasgos de ese lugar y parte a la búsqueda del mismo. Cuando llega a ese lugar, localiza la casa y al querer entrar a la casa es detenido por un policía. ¿Sí? El policía lo lleva a la cárcel, obviamente está cometiendo sí, también ahí. Es un cuento sufi realmente, ¿no? Se retoma de ahí. Lo lleva a la cárcel y le dice, bueno, le pregunta, por qué quisiste entrar a este lugar? Y el soñador le dice, bueno, le cuenta toda la historia. Entonces el policía le dice, no seas tonto, ¿no? No debemos de creer en nuestros sueños. Si fuera por eso, yo he soñado que en cierto país, en cierta casa, en cierto lugar que tiene estas características, hay un tesoro también enterrado y no he desperdiciado mi vida yendo para allá. Entonces el soñador, al escuchar ese relato, se da cuenta de que está hablando este policía de su propia casa, está hablando del lugar en donde vive y regresa a casa y puede descubrir por fin el tesoro que andaba buscando. Ajá. Otra historia. Una historia persa, que es viene en un libro que se llama El Coloquio de los Pájaros. Entonces, en El Coloquio de los Pájaros, muy en general, se habla acerca de un conjunto de pájaros que un día ven caer una pluma como nunca habían visto jamás. Esta pluma, entienden algunos de ellos, corresponde a una ave sagrada llamada Simurg. Entonces los pájaros emprenden la búsqueda de esa ave sagrada y llegan por fin, después de muchos vericuetos, a la montaña, ¿sí? En la mitología persa hay una montaña que se llama la montaña de Kaf, que es el límite del mundo. Llegan a la montaña de Kaf y ahí hay una gran puerta. Cuando el último de los pájaros puede llegar a la gran puerta y la abre, entonces descubre al Simurg. Pero cuando descubre al Simurg, descubre también que el Simurg es el mismo. ¿Sí? Es decir, hay un reflejo de esta situación. Esto puede para nosotros darnos una idea de cuál es el camino de la propia psicología. Es decir, el soñador, tanto como los pájaros, no llegan a otro lugar sino a lo que ya son. No llegan a otro lugar sino a una posición en la que ya se encontraban. Y podríamos decir nosotros, necesitaban hacer todo ese camino. O sea, ¿por qué si el tesoro ya estaba ahí, el soñador no simplemente soñó, ¿no? Diríamos, qué mala onda del sueño, que no le dijo que estaba ahí parado encima del tesoro, ¿no? ¿O por qué no les dijo a las aves que el Simurg era una situación en cada uno de ellos? Bueno, porque el camino específicamente implica precisamente llegar a la conciencia de este proceso. El sujeto, en este sentido, ¿sí? O el fenómeno, podríamos decirlo también, el fenómeno ya es completo en sí, ya tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo y, por lo tanto, es su propia posición de inicio y al mismo tiempo su propia posición final. Esto los griegos le llamaban el histeron proteron, ¿sí? Es decir, inicio, el final ya es el principio. Y no podemos iniciar el camino si no es porque ya hemos llegado a él. Pero tenemos que llevar a cabo un proceso para poder llegar a este mismo. Bueno, este proceso Jung lo llamaba precisamente la individuación. Ajá. La individuación, entonces, es ese camino
en donde el sujeto busca su propia identidad, en donde además, ¿sí?, está dirigido hacia un recentramiento de su propia posición como yo. Para Jung hay dos instancias particulares con las que el individuo se relaciona. Una es el yo, el ego, ¿sí? En ese sentido es aquella instancia que me permite ponerme frente a la realidad como sujeto y dividirme de la misma, ¿sí? Esta instancia tiene su propia historia dentro del psiquismo humano. Y la otra es el self o el sí mismo, que es una instancia, digamos, totalista, pero también mediadora, en donde todos los procesos y todos los fragmentos de la propia identidad del sujeto están dispuestos y tendientes hacia el mismo, ¿sí? Es decir, el sujeto es una continuidad fragmentada, pero que sin embargo tiene un eje a través del cual todos esos elementos se van desplegando. Este eje es el sí mismo, ¿no? Obviamente no es un eje material, no es una sustancia, es simplemente un patrón, es una forma vacía a través de la cual, haciendo el símil con el concepto de arquetipo, a través del cual se van guiando todos estos procesos psíquicos que ocurren. Entonces, bueno, en este recentramiento habría que ver entonces, ¿sí?, que el yo, digamos, parte en este proceso que es la propia existencia de cada uno de nosotros, la vida personal de cada uno de nosotros, hacia el encuentro consigo mismo, lo cual nos da una pista acerca de a qué llamamos nosotros identidad, porque la identidad no quiere decir en ese sentido que tengamos que descubrir, digamos, quiénes somos nosotros en soledad, quiénes somos nosotros como si fuéramos átomos, sino nuestra identidad implica que el yo dará paso a una identidad mayor que lo contiene a él. Y esta identidad mayor es precisamente el sí mismo. El yo es un fragmento de ese proceso. Entonces, por eso el camino tiene que ser recorrido de esta manera, porque de primera instancia, el yo tiene que descubrir en algún momento la relación que tiene consigo mismo como un otro, ¿sí? Él es un otro, él es algo diferente a lo que es. Em, Jung decía, y aquí podemos discutir en esa situación, ¿sí? Porque, bueno, era la posición primaria de él. Decía que este proceso solamente puede ocurrir, o ocurre mayormente, una vez que el sujeto ya se ha instalado en la propia dinámica social, es decir, una vez que ya ha construido un ego estable, ¿sí? Una máscara también que le permita insertarse en el mundo de lo productivo, y una vez que haya alcanzado una estabilidad personal, profesional, ¿sí?, digamos como persona, frente a sí mismo, a su familia y a la sociedad, entonces va a iniciar otro proceso, ¿sí?, más o menos ahí, para el cálculo de Jung, basado en este cálculo que también hacía Dante en su Divina Comedia, por ahí de los 35 años, ¿no? Nosotros recordamos que la Divina Comedia comienza a esa edad en Dante, ¿no? Es decir, en el personaje de Dante tiene esa edad precisamente. Entonces, esto es como un descenso, como una catabasis, de alguna forma, que el sujeto va a tener que llevar a cabo para poder ahora despojarse de aquello que lo ha alimentado durante décadas. Es decir, un proceso en el cual él se ha educado en los menesteres sociales, ahora debe de llevar a cabo una contraeducación de los mismos para poder hacer emerger esa situación. Otra vez, podríamos decir otra vez nosotros, ¿y por qué no lo hace desde el principio? O sea, ¿por qué no se educa en la no educación? Bueno, porque precisamente el trabajo de la individuación es un trabajo de la relación entre los contrarios, entre los opuestos, complementarios. Es decir, no es un trabajo que pueda surgir nada más por caminar un camino y ya, sino que tiene que haber también un proceso de confrontación con estos elementos que están separados de la integración psíquica. Integrar no es como solamente acoger, ¿no? Integrar implica que nosotros podamos
digamos, subsumir esos elementos a la propia conciencia en la que nos encontramos nosotros insertos. Por ejemplo, en la terapia. En la terapia nosotros diríamos, como terapeutas, por ejemplo, una de las primeras advertencias que se nos hacen en las formaciones es no hagamos la tarea del paciente. Es decir, cuando el paciente empieza a descubrir algo o nosotros encontramos que hay una disparidad en su propio discurso, los terapeutas hacemos eso. Escuchamos al paciente y vemos que hay disparidades en lo que está diciendo. Entonces, esa apertura, ¿sí? Ese hueco en su discurso, a nosotros nos da la pauta de que algo está sucediendo ahí. El síntoma, eso es eso, el síntoma es un hueco en el discurso. Es una palabra maldicha, es un lapsus de la propia existencia, podríamos decirlo también así. Entonces, cuando el paciente, digamos, trasluce esa situación, nosotros ahí en ese punto podemos a veces entender qué es lo que está sucediendo. Podemos decir, bueno, está pasando esta situación y a lo mejor tendría el paciente que tomarlo de esta manera. Pero nosotros tenemos la tarea de precisamente no decirlo de primera vez, porque no importa que nosotros lo sepamos, no importa nuestro propio saber no es importante dentro de la terapia, lo que importa es el saber de aquel fenómeno que está presente frente a nosotros, eso es lo que importa. Entonces, si yo le digo a mi paciente, bueno, ¿sabes qué? Lo que te pasa es esto, es lo mismo que cuando nosotros le damos una etiqueta, que cuando nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes depresión. Ya puedes irte a tu casa, ve con el psiquiatra que te dé este medicamento y tan, ¿no? Ahí terminó todo. Pero no, la labor del terapeuta en este sentido es poder permitir o llevar a cabo el proceso a través del cual el mismo paciente se dé cuenta de lo que está ocurriendo como si viniera de él mismo. Entonces, por ahí dicen que una buena novela, digamos, la podemos reconocer cuando sentimos que aquello que está escrito en ella lo pudimos haber escrito nosotros. Es decir, está diciendo mis propias palabras. Bueno, el paciente también hace eso frente al terapeuta. Dice, o sea, llega a la conclusión de. Entonces, bueno, ahí la objetividad del terapeuta, el anonimato, ¿sí? Del terapeuta es importante en tanto también se muestra. ¿Sí? El anonimato es una forma de mostrarse, podríamos decir. El discurso es un discurso que habla y mantiene el secreto de lo que habla. Porque el que tiene que descubrir ese punto es el paciente en sí mismo. Bueno, en ese sentido, este proceso que vamos nosotros llevando a cabo, ¿sí? en el curso de la vida cotidiana y que le hemos dado el nombre de individuación, tiene una faceta similar, ¿no? Es decir, vamos nosotros dialogando con esos elementos particulares. Y de este diálogo no somos conscientes comúnmente, ¿sí? La individuación es un proceso natural, es un proceso que ocurre, digamos, de forma prístina dentro del propio sujeto. No es algo que nosotros en algún momento tengamos que llevar a cabo como un trabajo particular, pero sí tenemos de alguna manera que empezar a trabajarlo en el sentido de permitir que ocurra. El sujeto tiende a la individuación, pero esta individuación, que es el diálogo entre los opuestos que se van concurriendo constantemente, sí, tiene elementos que lo van deteniendo. Elementos que lo van deteniendo para la conciencia del sujeto. ¿Sí? Es decir, la persona no siempre, digamos, sigue este proceso a pie juntillas, no siempre es fiel a su propio desarrollo, sino que muchas veces, digamos, los factores externos, por ejemplo, la familia, la sociedad, los mandatos, las construcciones, las leyes, las reglas, todo eso nos va proponiendo caminos, ¿sí? Que a veces van contra este mismo proceso. Por eso, uno de los puntos, digamos, primordiales del proceso de individuación es poderse despojar de estos propios prejuicios, ¿sí? Que nacen en la cultura, que nacen en la familia, que nacen en las relaciones sociales como están dadas, y
ponernos frente a ello. Ujú. Entonces, obviamente es una situación que nos lleva a diferenciarnos de los demás, a diferenciarnos del contexto en el que nos encontramos. Ujú. Esta diferenciación no cae bien, esta diferenciación no es algo acogido por el mundo en el que nos encontramos. Al contrario, es algo que la propia sociedad, digamos, no permite o no quiere permitir como tal, porque el, una de las funciones de todo organismo, y la sociedad es un organismo, y la familia también es un organismo, ¿sí? Es mantener la coherencia, ¿sí? Y la estabilidad de su propia estructura. Ujú. Entonces, la individuación es un corte dentro de ese propio organismo, ajá, que el organismo no va a permitir de buenas a primeras. Por lo tanto, otra de las confrontaciones contra las cuales el sujeto tiene que ponerse al frente es del contexto mismo, ¿sí? El contexto puede ser el trabajo, puede ser la sociedad como general o la familia. Regularmente es la familia. Uh-huh. Esto es muy común en el ámbito del crecimiento, ¿no? Freud lo llamaba esto, por ejemplo, la muerte del padre, ¿sí? En el complejo de Edipo, por ejemplo, la culminación del mismo complejo de Edipo implica la muerte del padre, es decir, la absorción de estas figuras que son papá y mamá en eh, eh, órganos psíquicos, ¿sí? Se convierten en instancias del yo, en ese sentido, ¿sí? Que van dando la base para la formación del super yo. Entonces, el sujeto no podría llegar a ese proceso si antes no lleva a cabo una violencia bruta contra aquel hogar o aquella dinámica en la cual está inserto. Uh-huh. En Jung es un tanto diferente. En Jung no hay un parricidio, en Jung hay un matricidio, sí, que es el camino del héroe, por ejemplo. El héroe emerge del abrazo primordial de los padres celestiales. En la cosmogonía órfica, por ejemplo, Ananke y Cronos están unidos en un abrazo eterno, ¿sí? En el espacio, y eterno no porque sea por siempre, sino eterno porque en el momento en que es no hay tiempo. En el momento en que es, el tiempo está contenido todo en esa situación, ¿sí? Comparemos este mitema con el otro mitema, ¿sí? Más moderno, que es el del Big Bang, por ejemplo. Bueno, en este abrazo primordial, el huevo cósmico, ¿sí? Que es el conjunto de la materia básica, ¿sí? Podríamos decir nosotros desde el punto de vista, perdón, desde el lenguaje alquimista, podríamos decir la masa confusa, está toda determinada por esos dos elementos que lo están cercando. Cuando el abrazo es tal que el mismo huevo ya no puede contenerse a sí mismo, entonces se rompe. Pero se rompe por afuera y se rompe por adentro, ¿sí? Es decir, se rompe en la cuestión de la presión de esta situación y se rompe por adentro porque de él emerge el protogonos, el dios primordial, que es Eros. Eros rompe el huevo cósmico y entonces emerge la luz y con la luz emerge también el cosmos, que el cosmos no es otra cosa sino el orden de los elementos que forman el universo en sí mismo, ¿sí? Entonces vean en esta situación, el camino del héroe siempre pasa por esta confrontación, ¿sí? Es decir, la muerte del gran dragón, la muerte de Tiamat, por ejemplo, implica esta situación, el que el sujeto, el héroe, tiene que romper con aquel contenimiento en el que se encontraba para poder en ese momento ser el mismo. Uh-huh. Bueno, para más referencias en esta situación, pues el héroe de las 1000 caras es la guía para poder entender este proceso. Entonces, el héroe emerge de esta parte, pero su emergencia no es una emergencia bonita, es decir, no emerge dándole la mano a mamá y siendo apapachado por ella, ¿no? O sea, no emerge porque la gran madre lo permita, sino emerge del rompimiento con la misma, de la muerte de la misma, ¿sí? Él parte el cuerpo de la gran madre y lo convierte en el cielo, por ejemplo, ¿sí? Lo convierte
cuando decimos que lo convierte en el cielo, decimos que lo convierte en ahora una idea que ha sido sublimada por su nueva posición como hijo, en este sentido. Parte de ese proceso de individuación ocurre en este nivel. Tiene que haber un rompimiento con las antiguas instancias, es decir, la confrontación con los contrarios no ocurre de manera sencilla, sino que es sangrienta, es bastante cruel para el sujeto como tal. Y por lo tanto, en ese mismo proceso, nosotros estamos atados a la violencia que esto nos concurre. Otro psicólogo junguiano que más adelante hablará de un proceso similar, que es Wolfgang Gehrig, lo llamará la matanza primordial, ¿sí? Aquel momento en donde el alma misma se da muerte así como un ente biológico para poder ser un proceso psicológico. Bueno, ahora, la individuación en ese sentido encarna también, digamos, un propio mito de la psicología junguiana, ¿sí? Y mito no en el mal sentido, sino una narrativa específica que nos da estructura para poder entender de lo que está hablando Jung, en donde una relación específica entre ellos podría entenderse como la relación entre Dios y el hombre. Dios puesto como el sí mismo, como un símbolo del sí mismo, y el hombre como un símbolo del ego. Como lo mencionaba Roberto en la sesión, en la pasada conferencia, ¿sí? Un libro que nos habla de esa parte es Respuesta a Job en Jung, que es su estudio acerca del libro de Job como tal. En Respuesta a Job, Jung habla acerca de esta relación que tiene el sujeto, ¿sí? Con Dios y cuál es el papel en el drama de Dios, ¿sí? Por hacerse cada vez más consciente de sí mismo. Al final, Dios es, digamos, Dios tiene que pasar por un proceso, ¿sí? De encarnación, de kenosis, de vaciamiento de sí mismo, para poder encarnarse en el sujeto y a través del sujeto llegar a conocerse así. Bueno, todo este proceso del que hemos estado hablando ocurre en el sujeto, pero no ocurre, ¿sí? Solamente en el sujeto como tal. Primero es un proceso histórico que ya ocurrió en la conciencia como tal. Nosotros no podríamos estar hablando de individuación si no supiéramos que ocurrió un proceso que Nietzsche llamaba la muerte de Dios, a través del cual el individuo ya no está atado a estos padres celestiales y por lo tanto se encuentra solo ante el propio vacío. ¿Sí? Esto ya ocurrió en algún momento, ocurrió de forma histórica y es solamente a partir de esa situación que ocurre y puede ocurrir de forma personal. Pero cuando ocurre de forma personal, necesitamos de manera a fuerzas, ¿sí? Necesitamos sin lugar a dudas de la relación con el otro. El sujeto no solamente se va relacionando con las imágenes psíquicas como tales y ya, sino que se va relacionando con esas imágenes psíquicas a través de su relación con el mundo, es decir, a través de la relación con su familia, a través de la relación con su pareja, a través de la relación con los amigos y con todas las personas con las cuales convive. Entonces, estas personas fungen como vasos para ese proceso simbólico que las va tomando, ¿sí? Y que va provocando esta situación. Al final, el llegar a ser uno mismo, implica llegar a ser uno como un otro dentro de la relación. El poder concebirnos a nosotros como un otro, como algo que no soy, o como una pluralidad en sí misma, como una legión, recordando ese pasaje bíblico, ¿no? Es decir, un sujeto formado de un montón de identidades que se congregan y que funcionan de manera, digamos, hasta cierto punto coordinada. Entonces, bueno, la individuación en este sentido nos lleva a ser nosotros, pero ese nosotros que somos, no somos solamente uno, sino somos muchos, somos una multiplicidad que se va desarrollando y que nunca deja de ser, sino la relación que tiene con los otros y con el mundo. Y con los otros no solamente con las personas, sino con los otros como con todas las figuras psíquicas que van ocurriendo. De ahí, por ejemplo, la importancia de materiales como el libro rojo,
como los libros negros o como los 7 sermones a los muertos, donde nos hablan acerca de este proceso en donde Jung, ¿no? Nos ejemplifica cómo es que le puede dotar de dignidad, cómo es que les da su lugar a estas figuras psíquicas que se le van presentando sin mostrarles, ¿sí?, este ánimo pedagógico que nosotros tenemos comúnmente. Ahora, yo les decía, por ejemplo, que este proceso de individuación solamente puede ocurrir porque ya en la historia de la propia alma, en la historia de la conciencia, ha ocurrido. Uh-huh. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos rastrear en aquello que llamamos nosotros el capitalismo. Ajá, el capitalismo es ese proceso a través del cual, digamos, ocurren cosas inéditas en la propia historia. Por ejemplo, aparece la propiedad privada, uh-huh, aparece la libertad de mercado y aparece la acumulación del capital, ¿sí? El capitalismo no ocurre en la Edad Media, ¿sí? Y no ocurre tampoco en otro momento histórico, no ocurre en la Edad de las Cavernas, no ocurre en la antigua Grecia ni en Roma, no ocurren, ahí hay otras formas de relación social. El capitalismo solamente ocurre, ¿sí?, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Uh-huh. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué está ocurriendo? Podríamos nosotros decir qué pasó antes, podríamos preguntarnos antes de esa situación. Lo que sucedió antes fue que hubo un rompimiento dentro de la propia conciencia que fue simbolizado, por ejemplo, nosotros podríamos arrastrarlo al trabajo de Copérnico, ¿no? Cuando Copérnico enuncia y antes, por ejemplo, de Giordano Bruno, ¿sí? Cuando ellos anuncian al mundo que hay un universo múltiple, que las esferas celestiales que rodeaban el mundo, porque antes de eso, y desde los griegos, el mundo era visto como un lugar encerrado en grandes esferas celestiales donde la Tierra era el centro. Uh-huh. Pero cuando Giordano Bruno dice que hay un universo infinito y Copérnico enuncia el rompimiento de las esferas, ¿sí? Esto implica un cambio en la cosmovisión, no de nosotros, sino de la propia conciencia como tal. La conciencia ha roto exactamente los 7 cielos, ¿no? Ha roto su contenimiento dentro de las esferas celestiales y entonces es lanzada hacia el infinito. En ese sentido, ¿sí? Nietzsche, cuando habla acerca de la muerte de Dios, rastrea ese proceso, es decir, él anuncia nuevamente para nuestra propia cultura, para la modernidad, la significancia de ese rompimiento, uh-huh, y que tiene también que ver con la crucifixión y con la muerte de Cristo también en algún punto. Pero bueno, en ese punto, ¿sí? En el Renacimiento, ¿sí? A finales del Renacimiento ocurre este proceso, ¿sí? Empieza también la exploración del mundo. Uh-huh. Empieza el descubrimiento de América, por ejemplo. Y con esto empieza la globalización. Esto no podría haber ocurrido si antes no hubiera habido una separación de la propia conciencia de sí misma. Es esta conciencia que comienza un viaje que nos permite a nosotros comenzar estos grandes viajes. Y estos grandes viajes son, digamos, el preámbulo de lo que nosotros vamos a vivir como capitalismo, ¿sí? Es decir, el capitalismo es el tener ya una propiedad privada, una propiedad que sea mía nada más, ¿sí? Esto implica la necesidad de que haya una identidad, de que haya un sujeto. Y antes no había sujeto, antes el sujeto estaba determinado por el contexto, era feliz en el lugar en el que se encontraba, bueno, feliz hasta cierto punto, porque estaba determinado por su destino. Ahora nosotros ya no estamos determinados por nuestro destino, ahora nosotros tenemos como propiedad privada nuestro propio destino y lo vamos forjando en ese sentido, uh-huh, hasta cierto punto. Eso es un problema particular para la psicología, ¿sí? Bueno, el capitalismo en sí mismo solamente puede ocurrir en este punto. Ajá. Entonces, el capitalismo es una forma de literalización de este mismo proceso. Algo ocurre en el capitalismo también. El dinero, a pesar de que ya existía, ¿sí? El dinero era una concepción dialógica entre el objeto, ¿sí? Entre los objetos, entre las cosas y el sujeto.
Pero en este momento, en la producción insaciable del capital, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, nosotros llamamos neoliberalismo, ajá, que es un proceso, digamos, de capitalismo salvaje, el dinero se va volviendo cada vez más abstracto. Y nosotros ya casi ni siquiera tenemos, estamos en un camino hacia la desaparición de la moneda como tal. Ahora nuestras transacciones se llevan a cabo de manera digital, ¿sí? Mandamos dinero a través de PayPal, por ejemplo, hacemos intercambios por medio de la tarjeta de crédito. Yo en el lugar en el que vivo casi ya no cargo con efectivo, llevo mi tarjeta y con la tarjeta pago todo, que es un intercambio tremendamente abstracto en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, eso podría parecer una cosa tan cotidiana, nos habla mucho acerca de ese camino de la propia conciencia, ¿sí? Uno de los caminos de la conciencia, yo creo, es la constante, digamos, refinación y abstracción de su propia naturaleza, ¿sí? De tal manera que pueda en algún momento ¿sí? Liberarse de un proceso puramente objetivo. Uh-huh. Esto Jung lo trataba en respuesta a Job también, haciendo alusión al concepto gnóstico de la liberación de Sofía, ¿sí? De la materia. Entonces, bueno, yo creo que este proceso se está llevando a cabo en este momento y que estamos en ese lugar en donde cada vez se va haciendo más abstracto. Por lo tanto, vean, es decir, el capitalismo en ese sentido no solamente es un proceso histórico y ya, sino que además, aparejado con nuestro propio proceso de individuación, el capitalismo es un proceso de individuación de la propia alma. Uh-huh. Bueno, eh, todo eso está ocurriendo, digamos, a nivel social, pero ¿qué ocurre en un nivel un poco más sintomático, podríamos decirlo? ¿Sí? Ocurre que el neoliberalismo no nos está llevando a una situación utópica como podría marcarlo. El capitalismo en sí mismo, como estructura, tiene la, este, el objetivo de poder dotar al sujeto, ¿sí? De una vida cada vez más holgada, de una existencia cada vez más cómoda, ¿sí? Porque, bueno, se supondría que, como diría Adam Smith, la mano del mercado tendría que hacer su aparición ahí y hacer un equilibrio justo en el propio mercado. Eso no pasa, eso no ha sucedido, ¿no? Y posiblemente no suceda. Ajá, no suceda en parte porque una situación, eh, y esto ya es una hipótesis mía, yo creo que para que hubiera un proceso similar tendría que haber un aparejamiento entre entre lo que el sujeto hace y lo que el contexto socioeconómico permite, ¿sí? Es decir, si el capitalismo es una forma de proceso de crecimiento y de individuación o de llegar o de un camino donde el alma llega hacia sí misma, tendría que estar, digamos, precedida y sostenida por sujetos que también lo sean, ¿sí? Pero mientras, los sujetos están inmersos en algo que nosotros podríamos llamar o que se ha llamado individualismo. Ajá. Y aquí está la situación. El individualismo, por ejemplo, y aquí seguimos a Byung-Chul Han, es un proceso en donde el sujeto se despoja del otro, se despoja de la negatividad, ¿sí? La negatividad para Byung-Chul Han es una negatividad vista desde el ámbito hegeliano, vista como un proceso, ¿sí? En donde la idea que subyace a cada uno de los fenómenos es vuelta de lado, ¿sí? Entonces el sujeto solamente se enfrenta a positividades como tales. Esto, el individualismo en ese sentido, nos lleva a crear sujetos que solamente están tendientes al placer, que ya no pueden afrontar el conflicto con el otro, ¿sí? Sujetos hedonistas, narcisistas, utilitaristas, xenófobos, ¿sí? En donde el dolor se ha convertido ya en algo que no es deseable, la enfermedad es algo que se tiene que curar de inmediato y bla, bla, bla. Es decir, el individuo entonces crece, ¿sí? Pero crece inflándose, ¿sí? No crece, digamos, humillándose frente a la realidad del sí mismo, sino crece potenciando su propia posición
literalizada, su propia posición restringida en el momento en el que se encuentra. Es como si el pájaro, ¿sí? Que va en busca del cimur decidiera ya no buscarlo y dijera, ¿saben qué? O sea, el cimur soy yo, ¿no? Y ahí le hacen como puedan, yo me quedo en este lugar y no camino. ¿Para qué viajo si yo ya soy todo lo que tengo que ser? Bueno, el neoliberalismo, de alguna forma, explota esta posición del individuo para permitir que la producción se lleve a cabo de manera todavía más acelerada. Ujú. Y aquí entra el campo de la psicología. Toda estructura socioeconómica tiene una superestructura, la llamaba Marx, ¿sí? Esta superestructura es el conjunto de ideologías que le dan sostén a la gran narrativa del momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, ¿quién sostiene esa gran narrativa y quién la crea? Ujú. Bueno, y aquí no nos va a gustar esta situación porque nosotros estamos ahí, ¿sí? El gran sostenedor de esa gran narrativa que le da alimento y que alimenta el neoliberalismo de sujetos de producción es la psicología, ¿sí? La psicología, nosotros como psicólogos estamos continuamente hablando de esa situación. Quienes más o más bien quien más habla de esta situación es una socióloga llamada Eva Illouz, pero antes otros tantos han hablado de esa situación, Christopher Lasch, incluso Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, el propio Foucault habló acerca de esta parte, ¿no? La psicología, por ejemplo, para Foucault tenía una función política determinante, una función política en el sentido de que permitía el sostenimiento de ciertas ideologías dentro de la cultura. ¿Sí? Nosotros ya no hablábamos, por ejemplo, de sujetos contra un régimen, sino hablamos de enfermos mentales, según Foucault. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la psicología tiene dentro de sus propias funciones y de esas funciones que no nos contamos, la función de poder sostener las estructuras sociopolíticas, económicas en las que el sujeto se desarrolla, como si fuéramos un gran organismo, ¿sí? Que necesita de estas narrativas, de estos relatos para poder construirse. Lyotard, por ejemplo, decía que la posmodernidad está fundada en la destrucción de los grandes relatos, pero estos grandes relatos sí de alguna manera, son los relatos que vienen de allá afuera, ¿sí? Que vienen del exterior. Pero ahora tenemos un gran relato, un relato que se ha introducido en nosotros y que es el propio desarrollo personal o la salud mental. Uh-huh. Entonces, como psicólogos, uno de nuestros conceptos esenciales es precisamente la salud mental. Nosotros hacemos un montón de cosas y pensamos un montón de situaciones para poder, digamos, brindarle a los sujetos esa sanidad de la que estamos hablando. Y no nos preguntamos realmente dónde está sostenida nuestra necesidad, sino que simplemente lo hacemos por hacer. Uh-huh. Y creamos un montón de escuelas. O sea, en psicoterapia hay cientos de escuelas que tienen cada una posición determinada frente al concepto de salud, frente al concepto de sanidad. Y no hay un acuerdo entre las mismas. Lo que sí es determinante en todas es que en cada una de ellas el individuo es visto como un individuo atomizado, ¿sí? Entonces la psicología en este sentido retoma todos los temas de la existencia humana, por ejemplo, la salud, el amor, la creatividad, el trabajo, la educación, la sociedad y la familia, y los encumbra en el propio sujeto. Incluso el mismo Jung decía que el sujeto, el individuo, es el fiel de la balanza en donde los problemas del alma se llevan a cabo, ¿sí? Le preguntaban en algún momento a él cómo sería, digamos, decía, por ejemplo, cuando le hablaban de los sueños grandes y los sueños pequeños, y decía, los sueños grandes son un montón de sueños pequeños, lo cual implica entonces, sí, que hay una visión, un abordaje, un recargarse de forma desmedida dentro del propio individuo. Y esto es una posición moderna, es una posición neoliberal, ¿sí? Byung-Chul Han, por ejemplo, rastrea esto muy bien cuando
nos dice que en este momento el sujeto de rendimiento ya no es un sujeto, ya no es un sujeto en donde que tenga que ser amenazado o que tenga que ser latigado por el capataz, porque ya es un sujeto que tiene sobre sus hombros su propia existencia, ¿sí? Que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sí mismo. Pero nosotros habíamos dicho que la individuación es un proceso que tiene que ver con la relación con los demás. Por lo tanto, la individuación en ningún momento se lleva a cabo en soledad. La individuación es un proceso social, es un proceso de relación con los demás y solamente puede ocurrir en relación porque su objetivo primordial es la inserción del sujeto en, digamos, el contexto anímico en el que está, con el que está aparejado, ¿sí? Es ponerse a la altura de la dinámica relacional que lo construye. Uh-huh. El individualismo y una psicología basada en el encumbramiento del individuo, entonces, va a ver a sujetos que tengan que ser capaces ellos mismos de cargar con sus particularidades, de ser sus propios productos y sus propias mercancías para venderse y, digamos, comerciar con una sociedad que de alguna manera, a la que de alguna manera se tienen que adaptar, ¿sí? El sujeto, por lo tanto, en la narrativa psicológica, tiene esa misma connotación. ¿Para qué sanamos al sujeto? Pues para que se sienta bien, para que esté a gusto en el lugar en el que se encuentra, para que trabaje mejor, para que tenga una mejor relación con su familia, para que tenga, para que sea un ciudadano responsable, un ciudadano que se acote a las normas vigentes, que no son solamente las que están escritas dentro de las leyes, sino las normas son aquellas, digamos, relaciones sociales, aquellos sobreentendidos sociales en las que las mismas leyes están escritas. Entonces, bueno, todo ello hace la psicología. Sin embargo, ¿sí? Nosotros tendríamos que plantearlo como una cuestión abierta, que es cuál tendría que ser el trabajo de la propia psicología dentro de esta situación. Si nosotros estamos, digamos, dirigidos hacia un proceso de atomización cada vez más profundo del individuo, que no es otra cosa, sino también, a su vez, y paradójicamente, una necesidad de masificación del sujeto, porque el sujeto, mientras más autónomo se vuelve, mientras más separado de los demás, se vuelve también cada vez más lábil y más manipulable, ¿sí? A nosotros nos da mucho miedo los regímenes comunistas, pero el régimen capitalista también, digamos, tiende de una forma un tanto menos abierta, ¿sí? Pero igual hacia ese mismo proceso de masificación. Entonces, una psicología que estuviera asentada en el proceso de individuación, ¿cómo tendría que asumir el fenómeno del individualismo posmoderno? Bueno, como es un tema muy amplio, yo hasta ahí le dejo y damos paso a las preguntas, si quieren. Fanny, ¿hay posibilidades de preguntas? Y a mí me parece que si hay alguien que quiera levantar la mano en este momento, pues adelante, ahora es cuando. Yo creo que una pregunta cabe muy bien en este momento. Alejandro, maravilloso tema, maravillosa exposición, muy actual en este discurso del capitalismo. Así que, JD, ¿quieres hacer tu pregunta, linda? Muchas gracias. Sí. O sea, el proceso de individuación es la capacidad en un ambiente terapéutico podernos destilar de los roles familiares, incluso de la comunicación de televisión, ¿sí? Como yo digo, del canal de las estrellas, que te ponen novelas y te están pasando cómo deberías de ser tu accionar en la vida, esos roles falsos. En conclusión, ¿es eso la capacidad de individuación? El yo destilarme de todos esos falsos estructuras. Sí. Yo creo que, o sea, no es todo, pero sí en parte pasa por ese mismo proceso, es decir, la capacidad de poder ponerme frente a ese
a esas narrativas que van construyéndome como, o que quieren, o que me construyen inconscientemente como individuo. Pero fíjate que aquí habría una particularidad. No es solamente separarse, es decir, como, bueno, ahora ya no me creo esto, sino al contrario, porque el separarse de la familia, en este sentido, o de las reglas familiares, y también de las narrativas sociales, necesita pasar a través de ellos, ¿sí? O sea, no puedo separarme huyendo sino que tengo que separarme sumergiéndome dentro de los mismos. Entonces, no es, porque si no, en ese caso me vuelvo un ente asocial que de todos modos está absorbido por la sociedad, pero que se cuenta el cuento de que no. Uh-huh. Ente asocial. Ah, ok. Súper, pues te agradezco muchísimo. Creo que voy bien en mi proceso individual del análisis. Te felicito. Gracias. A ti, gracias. Creo que Fernando tiene unos problemas para conectarse, entonces aprovechando esto, le damos paso rápidamente a Diego y a Jorge, así brevísimos ambos, porfa. ¿Diego? Parece que Diego se nos fue. ¿Se Creo que repitió? Diego se fue. Jorge. Sí. Jorge, entonces. Hola Ale, un abrazo increíble, lo tuyo. Lo que me quedaba es lo siguiente, que por lo menos para mí, yo me mareo un poco con los diferentes niveles de conciencia que hay implicados en todo el proceso de individuación. Quiero decir, tendemos a pensar que es una cuestión, entre comillas, del individuo, de la persona, pero en realidad no. Voy a dar un ejemplo que por ahí no es estricto de la psicología, pero se ve claramente como estructuras de la conciencia, bueno, el fenómeno macro, la conciencia, impactan por pasiva y por activa, derivando de una situación que finalmente suena a, entre comillas, fatal o esperable, ¿sí? Que es el caso de, entre comillas, del fin de la pandemia del coronavirus. Si te fijas biológicamente y estudiando la cosa dura, si se quiere, desde un punto de vista de ciencia formal, disculpen las comillas, pero bueno, no me queda otra, ¿sí? Vos te das cuenta que no solo que la cosa, entre comillas, mejoró aparentemente, digo, desde la superficie, con la vacunación masiva, sino también por la aparición, entre comillas, aleatoria de la variante Omicron que vacunó a todos los demás que las vacunas no vacunaron y que presenta, bueno, presenta defensa frente a todas las demás variantes y es mucho más contagiosa. Quiero decir, nosotros hicimos algo como especie, o la ciencia o lo que sea, o los que hicieron, vos me entendés, todos los niveles que vos les puedas aplicar ahí, y de ahí mi mareo, pero en realidad el fenómeno era uno y era y venía para acá. E incluso biológicamente se puede sostener por qué los virus conviven con nosotros como todo, alcanzando puntos de equilibrio que son impensables para un individuo. Son niveles de conciencia que un individuo raramente puede experimentar como vivencia, sí lo puede pensar como idea. Y me parece que la individuación y el individualismo están tajantemente separados por esta exposición, el meternos en el fenómeno. Somos el fenómeno de la individuación. No es algo que nos está esperando en el futuro, o que tengamos que hacer y construir únicamente personalmente o colectivamente. No, somos eso, es inevitable. Todo lo demás es el tiempo que nos lleve o que le lleva a la conciencia a asumirse como lo que es en la forma. Pero bueno, nada, disculpa que lo expliqué así, pero es esto una pregunta, ¿sí? Los niveles de complejidad implicados. Claro, yo creo, un abrazo, Jorge, también. Gusto saludarte. Fíjate que yo creo que en esta cuestión tenemos que estar atentos a esa frase hegeliana. Hegel dice, el ave de Minerva solamente vuela al atardecer, ¿no? Es decir, el conocimiento y el conocimiento de las cosas llega cuando ya es tarde,
¿sí? Llega cuando ya ha pasado. Nosotros conocemos el fenómeno una vez que esto ha sucedido. Como tú dices, nosotros como individuos y desde nuestro propio individualismo, que pensamos de alguna forma que podemos conocer el transcurso de las cosas. La ciencia, la técnica, tal como la maneja Heidegger, es, digamos, la ilusión del ego de que puede conocer y puede llevar a cabo la alquimia de la propia naturaleza. Pero lo cierto es que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es el propio camino. Lo único que podemos hacer nosotros es seguir caminando. Hola, perdón, ¿puedo otra vez hacer una pregunta que que olvidé? ¿Aló? Sí, adelante. Ay, perdóname. Sí, en este proceso de individuación, eh, tiene que pasar la muerte, metafóricamente, obviamente, esa muerte-resurrección. Es necesario, o es tipo como la transición de cambio de piel de una serpiente, ¿sí? Metafóricamente lo podríamos tomar así ese proceso, de que ya a nivel social ya me Sí, hice pelotas. Sí, sí, sí. eso Sí, es. sí. No, definitivamente la vivencia de la muerte es necesaria y no solamente de forma metafórica, sino también como una vivencia real. El ego, ante toda transformación, reacciona como si estuviera en un proceso de muerte. Entonces, por ejemplo, los rituales antiguos, los rituales de antiguas culturas, siempre tenían que ver con la muerte del individuo a la posición en la que se encontraba para poder emerger a una nueva posición. Entonces, en el proceso de individuación, claro que el sujeto tiene que estar sometido a una y muchas muertes de forma continua. Y esto implica también la resurrección a posiciones nuevas, ¿sí? De forma natural, nosotros lo llevamos a cabo, por ejemplo, en el desarrollo humano, ¿no? Cuando el niño de repente muere a su niñez y emerge a su adolescencia. El adolescente muere a su adolescencia y emerge a su adultez. Todo este proceso es un proceso sumamente doloroso, ¿sí? Y claro, podemos hacer como que no pasó. Podemos evitar o tratar de evitar el dolor de la muerte, pero eso desencadena neurosis. Claro. Ok, le agradezco mucho. De nada. Bueno, creo que ahora sí ya está el próximo ponente en sala. Ale, maravillosa tu exposición, dan ganas de seguir escuchándote toda la tarde, pero hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por organizar esta bonita jornada y a todo el público por estar aquí con nosotros. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, detengo las transmisiones y arrancamos con